Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un episodio más de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Hoy tengo el privilegio de recibir en este humilde podcast a... Es la única vez que le voy a llamar Don, después vamos a entrar en confianza. Recibo a Don Carlos Morel, quien ya sabe las normas de este podcast y va a tener que autopresentarse. Así que, Carlos, muchísimas gracias por el privilegio de recibirte y es tu turno, puedes presentarte. Yo estoy en desacuerdo. Yo creo que debiera mudar el podcast entero. Don Laureano, Don Carlos. Creo que le daría, ya que nadie quiere escuchar el podcast, por lo menos nosotros podemos. Bueno, Como, si con lo del Don crees que la audiencia va a llegar, no sé, no, no estoy muy seguro, pero en fin. Pero nada, Carlos, gracias. Yo estoy seguro que esto va a ser una conversación súper interesante y ojalá más gente pues, pueda agregarse y estar con nosotros y disfrutar esto. El título quizá puede parecer contraproducente, hasta provocativo, pero creo que es pertinente a la luz de fenómenos sociales y políticos que estamos observando. Y es el discurso de odio como herramienta de marketing político. Y con esto lo que quiero poner sobre la mesa es una intuición. No tengo absolutamente ninguna prueba, ningún indicador tangible como para demostrar que esto es así. Pero yo tengo la intuición de que algunas personas, y algunas diría que de mucho poder social, utilizan el discurso de odio no como una expresión genuina de su ideología, sino como una herramienta publicitaria para ganar adeptos en determinados nichos poblacionales. Lo voy a decir así para que nos vayamos entendiendo. E insisto, es una intuición, no tengo manera de demostrar que esto sea así. Y esa es un poco la primera cuestión que te quiero poner sobre la mesa, estimado Carlos. ¿Tú crees que esa hipótesis mía es como muy aventurada no, yo, o tu para nada. intuición coincide con la mía? Yo no creo que es algo intuitivo en este punto. Yo ni siquiera creo que es algo que en la actualidad, o sea, en el 2025, yo no creo que es algo eh, eh, argumentable. Podríamos argumentar qué tan bien o qué está mal está. O si ese discurso de odio responde a necesidades sociales del momento. No que yo esté de acuerdo con eso. Podríamos argumentar eso, pero no creo que podríamos argumentar que en el 2025, en muchos países y en general a través de los medios de comunicación, el discurso de odio se ha vuelto parte, yo no voy a decir fundamental, pero sí una parte importante de del discurso político del día a día. O sea, es sorprendente que Nick Fuentes, no sé si saben quién es Nick Fuentes, pero una persona declarada, no es, no hay que como que investigar mucho ni averiguar mucho, no, es una persona sinceramente antisemita y con una plataforma antisemita que entiende que los judíos son una raza inferior, es una persona que hoy en día puede tener espacio normal de discusión en los medios. Y que eso es entendido como por muchas personas, incluso personas que no están de acuerdo con él, como una parte necesaria de la política hoy en día. Yo sé que a usted no le gusta que yo diga usted, pero usted tiene un poco más que yo. Yo no creo que en el 98 eso hubiera sido algo normal. Yo no creo que hace 20 o 30 años eso hubiera sido algo que hubiera pasado y que se hubiera visto como, bueno, no, es algo que está pasando. Pero está pasando en el momento. O sea, no hay un odio y hay unos sentimientos de odio que requerían, vamos a decir, incluso para quienes lo tenían hace unas décadas, de cierto manejo, de no decirlo totalmente en la cara, que ahora en día en espacios ya se dice de manera normal, incluso es celebrado por parte de la población. Carlos, para situarnos y dejar correctamente enfocado y contextualizado este tema, voy a leer
lo que dice la página web de Naciones Unidas sobre discurso de odio, más que nada para que todo el mundo esté realmente enfocado, porque no vamos a hablar como de opiniones sobre definiciones, sino que la definición ya existe. Después es verdad que en algunos códigos legales existe el delito de odio y también existe el delito del discurso de odio, pero con ciertas peculiaridades. No me voy a meter ahora en el tema legal, que a lo mejor más adelante lo podemos tratar, porque tú eres experto en leyes, yo no. Pero me gustaría primero como definir el concepto para que esta conversación tenga como más sentido. Miren, en la página web, y lo estoy leyendo en tiempo real, pueden consultarlo y verán que no me estoy inventando nada, hay una pregunta con un título en negrita que dice, ¿qué es el discurso de odio? Y la ONU dice, en lenguaje común, cito textualmente, en lenguaje común, la expresión discurso de odio hace referencia a un discurso ofensivo dirigido a un grupo o individuo y que se basa en características inherentes, como son raza, religión o género, y que puede poner en peligro la paz social. Para proporcionar un marco unificado en las Naciones Unidas que aborde este problema a nivel mundial, la estrategia y plan de acción de la ONU para la lucha contra el discurso de odio define ese discurso como cualquier tipo de comunicación, ya sea oral o escrita, y también de comportamiento, que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son. En otras palabras, basándose en su religión, etnia, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otras formas de identidad. Sin embargo, no existe una definición universal de discurso de odio, de acuerdo con el derecho internacional en materia de derechos humanos. El concepto todavía se debate ampliamente, sobre todo en relación con la libertad de opinión y expresión, la no discriminación y la igualdad. Me parece muy interesante esta manera. Y después además definen como tres modos de comunicación. Por un lado, se puede materializar en imágenes, dibujos animados, ilustraciones, memes, objetos, gestos y símbolos. Segundo, es discriminatorio, sesgado, fanático, intolerante, peyorativo. Y tercero, se centra en factores de identidad. Lo dejo ahí, pueden profundizar más en la página web de la ONU y yo creo que a partir de ahí sí que podemos hablar, porque como muy bien señala la página web, hay un problema para la sociedad en general y es que hay una línea gris muy difusa que separa la libertad de expresión con el discurso de odio. Y ahí hay una forma artística también peculiar. Por ejemplo, ¿cómo hacer sátira? Que la sátira es una forma artística y yo diría que imprescindible en democracia. ¿Cómo hacer sátira y estar seguro de no estar metiendo el pie en el ámbito del discurso de odio? Esa línea es como muy fina. Tú, por ejemplo, que eres abogado, ¿en qué te fijarías como para poder distinguir una cosa de otra y que, qué sé yo, un periodista, un ilustrador, un dibujante, un humorista, un guionista de cine, un director, no meta la pata en este sentido? Yo primero quiero hacer una catación que me parece muy importante en la discusión sobre libertad de expresión y después contesto directamente tu pregunta. Es lo que mencionas de líneas grises. La democracia tiene que asumir la existencia de líneas grises y tenemos que aprender a vivir con ellas. Eh, y esto es algo, por ejemplo, que pasa en derecho. En derecho hay un principio que se llama el principio de razonabilidad, que irónicamente es un principio indiscutiblemente subjetivo, pero que para un sistema legal funcional, no solamente funcionar en papel, sino en aplicación, los agentes, la policía, los jueces, la procuraduría, tiene que ser razonable al momento de aplicación. O sea, un ejemplo bien claro. Si tú andas muy rápido, porque tienes una emergencia, vamos a decir, tu hijo está en el carro enfermo y tiene que llegar a emergencia, no es razonable, nadie diría que está bien que un oficial te pare, vea tu situación de emergencia y diga, mira, antes de tú seguir, vamos a durar 5 minutos poniéndote una multa, pásame tu seguro, pásame tu matrícula, déjame tomarte los datos. No lo vemos como, no sería. Entonces, a pesar de que estás rompiendo la ley, para que la ley sea legítima, quien la aplica siempre tiene que tener una visión
que en el momento va a ser subjetiva, porque hay otro tipo de emergencia. Tal vez no es un niño muriéndose, eso es muy dramático, pero una emergencia más suave. Tal vez tú tienes una cortada muy grande, no te vas a morir, pero sí necesitas llegar a emergencia. Entonces, ¿cuál debería ser la aplicación razonable de la ley en ese momento? Siempre, siempre. Para la ley funcionar, va a depender mínimamente de, de una aplicación del principio de razonabilidad. Eso es inescapable. Intentar de aplicar un sistema legal de manera absoluta tiende a destruir el propio sistema legal. Entonces, solamente porque la gente se lo va a encontrar ilegítimo. O sea, si yo ni siquiera puedo llegar a emergencia para salvar a mi hijo, ¿para qué voy a respetar la ley? No, no funciona. Entonces, con la libertad de expresión pasa algo similar. Si asumimos una visión extremadamente restrictiva, si decimos, bueno, discurso de odio, cualquier cosa que ofenda a otra persona, vamos a terminar acabando con la libertad de expresión. Pero también, y esto es una de mis quejas personal que tengo con las personas que se autodefinen como absolutistas de la libertad de expresión, creo que estas personas no entienden que lo absoluto termina siendo restricciones en competencia. Con el caso de la libertad de expresión, y yo se lo he puesto, cuando yo doy clase de metodología de investigación, hablo mucho sobre la opinión, y esto es un ejemplo que le pongo a mis estudiantes. Yo digo, ¿qué pasa si mi opinión es que ustedes todos tienen que quemarse? Y yo tengo libertad, tengo de tener esa opinión. Y ahora voy a tener la libertad de, como soy el profesor, de ponerle una mala nota. Y no quiero que nadie me discute. Si ustedes me vienen a hablar y me vienen a discutir a mí de que yo estoy mal, mi opinión es que ustedes están equivocados y me voy a ir. Entonces, hay un punto donde cuando se asumen, y esto es también de todas las libertades, cuando todas las libertades se asumen de manera absoluta, que entran en conflicto y uno de esos absolutismos tiene que ganar. No va a ganar siempre, no es posible una libertad absoluta de todo individuo en todo momento. Entonces, ese momento gris, donde es limitación de libertad de expresión injusta y donde es necesaria para asegurar la libertad de expresión de todo el mundo, es un gris que hay que asumir. ¿Y qué yo quiero decir que hay que asumir? Que no lo podemos definir del todo y el mismo proceso democrático y de debate tiene que ir asumiéndolo, y eso quiere decir que en diferentes momentos se va a aplicar de manera diferente, porque el espacio gris es un espacio en continua discusión y que hoy en día tal vez algo que no encontremos que sea discurso de odio, mañana lo sea, o viceversa, es parte normal del desarrollo democrático y de la libertad de una sociedad. Entonces hay que asumirlo. Ahora yo respondo a la pregunta de manera personal. Yo creo que particularmente con el tema del discurso de odio, una forma muy importante de definirlo es cuáles son las consecuencias democráticas y de derecho individual que involucran una estructura de discurso de odio. Uno, es un discurso que no está buscando criticar al otro, sino está buscando eliminar la participación democrática del otro. O sea, si me permiten ahora hacer, por ejemplo, un chiste de índole machista, no es lo mismo hacer un chiste de índole machista para decir, por eso mañana hay que quitarle a las mujeres el voto y las mujeres no deberían votar. Independientemente de que podamos argumentar que moralmente las dos están equivocadas, yo diría que la primera es perfectamente parte de la libertad de expresión, me guste o no me guste el contenido del chiste. Y la segunda, ya estamos viendo que es parte de una estrategia política para hacer que un grupo de personas no pertenezca a el cuerpo democrático y que no tenga la capacidad de seguir ejerciendo las libertades políticas y civiles que hemos conseguido. Lo segundo es de manera individual. ¿Cuál es el objetivo vamos a decir, de ese chiste? De nuevo, si yo soy un comediante en un espacio donde todo el mundo pagó para ir a verme reír y yo hice un chiste de mal gusto, bueno, usted te puede parar y ir. Las consecuencias
son un chiste de mal gusto ya. Pero si yo, por ejemplo, soy profesor y hago chistes de mal gusto sobre un grupo de estudiantes en base a su característica de raza o de género o cualquier otra condición que no tiene que ver con el trabajo que llevan en clase, sino simplemente con quienes ellos son, yo no solamente coarto la posibilidad de buena participación de ese estudiante, sino le estoy diciendo a cualquier otro estudiante que se parezca a él o a ella que no puede participar. Entonces, el mismo chiste que en un espacio es simplemente algo que de nuevo podemos condenar como inmoral, independientemente de que sea ilegal o no, en otro espacio se convierte en un discurso de odio que está siendo utilizado para coartar la libertad de la persona. Yo sé que la respuesta mía no es muy cómoda, es subjetivo, es difícil de definir, pero algo que yo creo que la sociedad hoy en día le está pasando y es que estamos perdiendo la capacidad de matizar, perdiendo la capacidad de que hay temas que no vamos a tener respuestas claras y que tenemos que ir definiéndolas a través de que se van dando y que pueden ir cambiando. Mi opinión es que siempre deberíamos hacerlo con la idea de que el otro tiene derecho a existir, de que el otro, aunque nos caiga mal, aunque no nos guste, tiene derecho a ser y que mientras la discusión venga desde esa perspectiva, los resultados van a ser razonablemente buenos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y con tu enfoque, pero veo un problema que te quiero poner ahora sobre la mesa. Se me olvidó, a nivel de organización y logística, decir que si usted está viendo esta emisión en vivo y en tiempo real, pues puede participar e interactuar con nuestro invitado, con Carlos, en tiempo real. Da igual que usted esté conectado en estos momentos en Twitter, en LinkedIn o en YouTube. El chat funciona en las tres plataformas y pueden preguntar y comentar lo que quieran. De hecho, Isabel Marí ya te envía saludos y te está calificando con 2 tienes. Con ella ya tienes una. Eh, Siguiendo con esto, tenía que dar este aviso a nivel de logística. Siguiendo con tu razonamiento, con el cual, insisto, estoy totalmente de acuerdo. Esto no complica mucho eh, la vida social, lo voy a decir así, en países donde el código penal recoge el delito de odio. Porque claro, aunque esté recogido en un código penal, yo estoy de acuerdo, hay zonas grises y al final entiendo que los jueces de esos países donde el delito de odio es delito, eh, al final estoy empatizando con ellos. Creo que tienen que estresarse mucho porque su percepción personal va a incidir primero en identificar el delito, después en determinar la gravedad del mismo, porque eso tiene como niveles o tiene escalas, y consecuentemente después eso también conlleva una sentencia. Es decir, no es lo mismo, voy a poner un ejemplo para que nos entendamos, no es lo mismo un homicidio que un asesinato agravado por odio. Claro, la gente puede decir, bueno, pero al final es lo mismo, mató a alguien. Pero no es lo mismo matarlo, qué sé yo, por imprudencia, que matarlo con premeditación, con saña y por ser quien es en base a una de las características que estábamos mencionando cuando leía como la definición que está en la ONU. Tú esto, porque también lo ves, tienes como la suerte también de poderlo valorar desde el punto de vista jurídico. ¿Esto tú cómo lo ves? Por ejemplo, ¿tú eres partidario de que en los países esté recogido esto en el Código Penal o entiendes que eso tiene que quedar solamente en el ámbito ético y moral y ya está? No, yo creo que debería ser recogido en el Código Penal. Me explico por qué. Vamos a poner el caso, vamos a poner dos casos y casi igual de horribles. Vamos a decir que yo tengo un socio en una compañía y me doy cuenta que me está robando o me doy cuenta que si esa persona no existiera, yo puedo hacer negocios que me va a ir mejor. Entonces, premedito y cometo un asesinato, que es lo que ahora mismo todavía no ha cambiado el Código Penal, pero ahora mismo es el crimen más fuerte en República Dominicana y mato, y va a seguirlo siendo también, pero y mato a esa persona con premeditación y alevosía. Entonces,
yo he cometido uno de los peores crímenes que un ser humano puede cometer. Porque no solamente yo maté a una persona, sino que yo tuve tiempo, yo me senté en mi casa a planificarlo. Y tuve tiempo para decir, esto está mal, esto está incorrecto, déjame no hacerlo. Entonces, por ser un crimen tan fuerte, le da muy duro el Estado a la persona que comete eso. Pero vamos a poner un caso diferente. Vamos a ponernos que yo no premedité, pero vamos a decir que yo soy una persona que no soporto la gente que son más alta que yo. Odio la gente alta. Entonces, estoy en un bar y tal vez ni siquiera estoy muy borracho, pero tengo suficiente trago. Y una gente alta, aprovechando que es más alta que yo, logra pedir un trago por encima de mí. Yo lo comienzo a insultar, le comienzo a decir qué mala esa persona alta, se vuelve una riña y yo digo, bueno, ¿tú sabes qué? Lo voy a matar. Y en ese momento, lleno de pasión, lo mato. ¡Bum, bum! ¿Verdad? Perdonen, yo a veces soy de ejemplo muy violento. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en niveles de... yo he hecho algo muy malo, pero en comparación con premeditarlo, el Estado en principio va a decir, bueno, pero de verdad está mal y esta persona tiene que mejorar, lo vamos a trancar 20 años o 25 años, pero no tanto como el que premeditó. Sin embargo, aquí pasa algo. Y es que lo que yo he dicho, los insultos que yo dije, la razón que yo lo maté, donde que esta fuera una persona alta, es una característica que mucha otra gente tiene. Y ahora todo el mundo que es alto tiene que preguntarse si su condición lo hace más posible de sufrir un crimen. Y cambia cómo esa persona va a actuar en público, incluso si esto pasa de manera sistémica, cambia cómo esta persona participa en la política. Entonces, en el primer ejemplo, el crimen a nivel individual fue muy fuerte y en los dos casos son muy fuertes, pero en este caso fue mucho más fuerte a nivel individual, pero nadie más en la sociedad es mi socio. Nadie más tiene que andar asustado por ser socio de Carlos Morel. Pero en este otro caso, todo el mundo que cumple una característica tiene miedo y tiene que tener cómo actuar. Entonces, por eso, agregar el agravante de crimen de odio ayuda al Estado establecer que las personas no pueden sufrir un nivel más marcado de violencia por una condición de quienes son y no por una acción o una decisión que toman en el día a día. Sin embargo, con esto yo digo eso, pero quiero decir que es muy importante no reducir el tema a una discusión penal. Al final, el arma penal del Estado, aunque necesaria, es, yo personalmente veo el derecho criminal como un mal necesario. Hay mucho problema cuando le dejamos completamente al arma policial, o sea, o retributiva del Estado, lidiar con el tema del crimen de odio. Y creo que si bien es cierto, es importante que el Estado diga, tengo límites, mientras más lo dejemos a, bueno, esos límites lo deciden los fiscales y los jueces, y menos a una discusión generalizada en la sociedad de qué entendemos por límites y qué no, bueno, pues se puede comenzar a dar, ya tanto sea que o el Estado abuse de la definición de crimen de odio sin que el resto de la población estén de acuerdo, perdón, o lo contrario, que el Estado ni siquiera la aplique. En ambos casos, la ley pierde legitimidad y entonces en la sociedad hay más espacio para entrar en crimen de odio. Yo creo que en algunos casos y en Europa hay algunos países que en mi opinión están pasándose un poco de la raya en términos de violando el derecho de libertad de expresión. Entonces, mucha gente en la población lo que dice, bueno, pero mira lo malo que es el Estado y los mismos líderes que utilizan el crimen de odio vienen y te dicen, mira, yo sé que tú piensas un poco como yo y por eso tú podrías ir preso. Entonces, se deslegitimiza el poder del Estado y lo que el Estado quiere decir de no crimen de odio y a nivel de sociedad civil crece el crimen de odio. Entonces, es importante que esta discusión
si bien tiene una parte de derecho, si bien tiene una parte de derecho penal, no la dejemos solamente en ese espacio y tengamos la discusión a nivel civil y que estemos de acuerdo con lo que el Estado está expresando. Excelente. Elías Acevedo desde LinkedIn nos dice a través del chat, corroboro, todo el mundo debería existir, podemos tener discursos antagónicos y ser compatibles. Yo estoy de acuerdo con ella, pero como muy bien ha dicho Carlos, quienes ejercen el discurso de odio no buscan ganar unas elecciones, buscan eliminarte. Puede ser eliminarte como entidad social o incluso eliminarte físicamente, que algunos llegan a esos extremos, lamentablemente. Así que gracias, Edili, por tu comentario. Y retomando un poco la conversación que para mí está interesantísima. eh, ¿Cómo está el tema en República Dominicana? ¿Alguna vez los legisladores o la sociedad civil han planteado la necesidad de que en el Código Penal esté el discurso de odio o nunca se ha hablado? ¿Cómo está esto en la República Dominicana? No, en República Dominicana se ha hablado. eh, eh, Tengo que decir que ahora yo me puse a investigar y se me olvidó investigar O sea, perdón, el nuevo código penal. cuando digo Que se ha hablado más allá del podcast en el sí, que tú y yo estamos. sí, pero no, 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 no. En términos en términos de, del sistema congresual sí se ha discutido. Eh, para el actual código, la gran reforma que se hizo, ha habido mucha discusión y esto tiene que ver un poco en torno con la discriminación, con agregar al espacio por ejemplo, las minorías sexuales, y también ha habido una discusión muy fuerte con el tema de género. Pero, y aquí la cosa se pone un poquito más peligrosa, una discusión con el tema de la difamación y la injuria a lo político. Y ha habido hay tendencia y hay espacios que quieren, o desde el Congreso, subir y ser más fuerte las reglas que se hagan de difamación e injuria hacia personas en el espacio ámbito público. Parte de esto es en mi opinión, una preocupación fundada en la existencia en República Dominicana de muchos medios que no utilizan una debida diligencia en comunicar, que abiertamente inventan información y la dispersan a través de las redes, y que eso tiene mucha facilidad de que eso se queda como pegado, o sea, se vuelve parte del discurso normal. Pero al mismo tiempo es importante recalcar que la difamación y la injuria contra personas en el espacio público desde el punto de vista de los derechos humanos, debe ser más suave. Es decir, yo salir a hablar en los medios públicos de una persona privada, de una persona que no busca estar en los medios, que no busca influir en los medios, el estándar de si yo le estoy violando un derecho es es mayor que si yo lo hago de una figura pública, porque es importante poder expresarse de una persona que literalmente maneja fondos públicos o que tiene gran influencia en la política del país. Entonces, ahí hay una discusión. Yo creo que la regulación no debería ir a proteger más a los políticos, sino debería ver cómo se regula un poco más algunos espacios de periodismo aquí, o mayores consecuencias para quienes abiertamente digan mentira, pero no, yo creo que al final, si tú eres una figura pública, tú debes entender que te va a tocar aguantar más que una figura privada. A ver, Carlos, es que también a veces parece que somos de porcelana china. Es decir, no cualquier crítica, que puede ser medio obscena, medio desagradable, no cualquier crítica es discurso de odio. Ya hemos leído la definición al principio para que conceptualmente califique como discurso de odio. Es decir, si yo considero que tú como político, y es un ejemplo, no te expresas bien, eres poco transparente y me generas desconfianza y yo publico eso en un tuit, mi tuit no es discurso de odio por decir eso. Porque a No, veces para la nada. gente también... No, porque después es lo que tú dices, vivimos como en una especie de péndulo y
parece que antes se podía todo y parece que ahora si hay discurso de odio es que no vamos a poder decir nada. No, o sea, hay un punto medio. Es decir, lo que tú ponías antes con el ejemplo del policía y del niño enfermo. La zona gris tiene que quedar definida por el sentido común y la capacidad de pensamiento crítico y de raciocinio de la sociedad. Que esa es otra, esa es una tecla que aún no hemos tocado. ¿Qué pasa en el sistema educativo? Porque claro, hemos ido al extremo del sistema judicial y del código penal, pero los discursos de odio se fabrican desde la base y la base está en el sistema educativo formal e informal. Es decir, no nacemos con un cromosoma de odio. Las personas aprenden a odiar en base a unas escalas de valores que se transmiten en la educación formal y en la educación informal, el proceso de socialización. Y de eso no se habla tanto como de los códigos penales. ¿Qué hacemos con esto? Pero no solo, es verdad, yo completamente de acuerdo que no nacemos con un cromosoma de odio, pero sí hay factores biológicos a los cuales el discurso de odio viene a utilizar y por eso es tan buena incluso figura de manipulación. O sea, lo primero es que somos, yo no, me gusta decir esto con mucho cuidado porque a veces me malinterpretan, pero la especie humana biológicamente es una especie social que en principio eso quiere decir tribal. Es decir, naturalmente nosotros tenemos una capacidad de definir que hay un grupo de personas, independiente de nosotros como individuos, que no necesariamente tenemos que conocer, a los cuales nos importa lo que le está pasando. El ejemplo más claro es la guerra. O sea, en la guerra, tú estás dispuesto a morir. Imagínense, no solamente la guerra ahora de lejos, sino imagínense un soldado en primera línea en tiempos medievales con un arma en la mano y con caballos viniendo para encima de él. Y casi seguro, sabiendo que en ese momento él va a morir, pero que si él no se rinde, su grupo va a ganar. Entonces, hay en el ser humano una capacidad biológica y natural de entender, hay un grupo al cual yo puedo proteger que no solamente soy yo. Y ese grupo se define muchas veces de manera simbólica. No es, este grupo de personas está compuesto por María, Carlos, Pedro, Juan, Lucas, sino está compuesto por los aguiluchos o está compuesto por el Cibao o por República Dominicana. Una cosa que sí quiero hacer una aclaración aquí es que la tribu no implica, o sea, que tengamos esa parte tribal no quiere decir que solamente no importa un grupo pequeño. O sea, marcadamente podemos probar que la población a la cual esa tribu puede involucrarse es casi infinita. O sea, República Dominicana tiene 10 millones de habitantes y tiene un concepto de nación. China tiene mucho, mucho, mucho más que nosotros y tiene un concepto de nación. Entonces, esa identidad de grupo, y aquí viene un poquito más mi pensamiento un poco más cosmopolita y un poco más universalista de derechos humanos, yo creo que podemos definir la tribu como la humanidad. Desde el punto de vista de la educación, podemos aprender a definir la tribu como las 10 personas que yo más conozco o como las 8 billones de personas que existen en el planeta Tierra completo. O sea, tenemos esa capacidad. Ahora, lo que el discurso de odio va a hacer es manipular esa capacidad para yo poder decirle a un grupo de personas, lo que importa es que otro grupo de personas le vaya mal y sin ni siquiera tener que cambiar tu estado de vida, tú vas a sentirte mejor. Esto, impresionantemente, es aún más codificado en lo que los seres humanos lo tenemos. Y vamos a poner, hay un ejemplo que me gusta mucho para ilustrar esto, que es el tema de que es el tema de eh, la, de la testosterona, por ejemplo, en los hombres. Y en general, porque también las mujeres tienen testosterona, pero primordialmente en los hombres tenemos una identificación de la testosterona con agresividad. Pero lo que realmente los biólogos han descubierto, mientras más estudian el tema, es que la testosterona lo que busca es
mantener mayor estatus. Entonces, mientras más testosterona tú tienes, más tú tienes una tendencia a que te importe el estatus. ¿Y qué es el estatus? Bueno, eso se define a nivel social, no a nivel biológico. Entonces, una sociedad, vamos a decir, donde diga que un grupo de personas, vamos a decir, el líder, tu líder te dice a ti que el grupo de personas C vale menos que el grupo de personas B, la gente que está en el grupo B, a mayor testosterona, no van a decir, yo voy a tumbar al líder por estarme diciendo lo que hacer. Todo lo contrario, va a obedecer aún más al líder y lo que va a maltratar a C, porque eso lo hace sentir que está cayendo en la estructura social definida y en el estatus social definido. Entonces, hay literalmente hormonas dentro de nosotros que responden al discurso de odio, haciéndonos más agresivos contra una población al mismo tiempo que nos hacen más abusivos contra otra población o más activamente agresivos. Entonces el discurso de odio tiene una función social que va a utilizar parte de la biología del ser humano para dividirnos más y más que nada le permite a las personas que definen ese discurso de odio, porque todo discurso político uno lo puede definir a nivel teórico, pero a nivel práctico siempre hay individuos que tienen la capacidad de asumirlo. O sea, tú podemos durar miles de horas académicas discutiendo el marxismo, pero después de 1920 en Rusia, el marxismo es Stalin. Stalin tiene la capacidad de representar lo que es la revolución comunista y puede hacer lo que le da la gana. No importa lo que diga toda la teoría. En práctica, siempre hay una tendencia a un líder a decir lo que yo digo es lo que la ideología va. Entonces, si tú eres un revolucionario comunista en Rusia en los años 20, tú obedecías a Stalin, porque Stalin logró crearse como el líder y la representación de este discurso. Y lo mismo en un caso tan dramático como la Revolución Rusa puede pasar hoy en día. Tú puedes tener una persona de corte liberal o tradicionalmente de derecha o tradicionalmente de izquierda y decirte, bueno, lo que este líder político diga es ser un liberal de derecha. A pesar de que tú bailes lo que significa ser liberal de derecha y no tiene nada que ver con lo que ese líder está diciendo, pero ya la persona logró a nivel práctico convertirse en ese representante y el discurso de odio funciona para esto. Funciona para convertirse aún más fuerte en ese representante, porque de nuevo, naturalmente, vemos a esa persona como, bueno, está alto en el nivel social, lo voy a respetar. Y las personas que están bajo, voy a ser agresiva contra ellas. Carlos, para recoger adecuadamente la idea, o sea, en síntesis lo que tú estás diciendo es que hay factores biológicos en algunos individuos que los pueden predisponer a ser más sensibles o más susceptibles al tema del odio. Yo no diría necesariamente en algunos individuos, yo diría que En general. en general hay condiciones humanas que nos pueden hacer más susceptibles y que el discurso de odio se utiliza como es literalmente una estrategia de control de parte de los menos en el liderazgo versus al resto de la población. O sea, yo controlo lo que las personas digan haciendo que esa persona odien a a otro grupo de personas. Desde España, utilizando su cuenta de Twitter, de Stroncio, hace un comentario que me parece muy interesante. Dice, se asocia el no gustar o el no estar de acuerdo directamente con odiar. Por ejemplo, alguien dice, no me van los trans y automáticamente dicen, bueno, pues ese es transfobo. Y eso es peligroso. Una cosa es que no te guste algo y otra cosa es odiarlo. Hay un abismo entre ambas emociones o ambas actitudes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él plantea. Por otro lado, Edilia Acevedo, desde LinkedIn, nos dice, no solo a mayor grupo de testosterona, pienso que también sería una analogía decir que a mayor grupo masa crítica se crea, se propaga un discurso de odio. Que es otro punto de vista sobre el tema. Sí, no, definitivamente eso. Puse la testosterona como un ejemplo, pero y como un ejemplo de pruebas biológicas que tenemos, de que hay un sentimiento biológico en
el resto de nuestras emociones que con el discurso de odio no hacen más manipulables o no. Pero definitivamente que lo de masa crítica es muy importante. Y eso viene un tema que quería dejar un poquito más hacia el final, pero que importa ya a la población en general, ya no hablando de algo tan específico como una hormona, y es el concepto de banalidad del mal de Hannah Arendt. No sé si lo conocen, pero básicamente yo creo que vamos a decir, una de las tecnologías filosóficas más importantes del siglo XX, que si fuera por mí uno no pudiera graduarse de bachillerato sin entender bien, es el análisis de Hannah Arendt, controversial en su momento, sobre, no sobre el nazismo, pero sí sobre la gran mayoría de personas que permitieron que se desarrollara el nazismo y que terminara en la lógica tan impresionantemente destructiva como fue el holocausto. ¿Y qué es la banalidad del mal? Bueno, lo que Hannah Arendt dice es que la mayoría de personas o el mal de verdad no es que una persona malévola como Hitler haya ideado cómo matar millones y millones de personas. Es que el resto de la sociedad le permita hacerlo o peor aún, participe en hacerlo. Y el tema, me gusta lo que dice aquí Elías Acevedo sobre el tema de la masa crítica, porque el problema está cuando un discurso de odio llega al punto de masa crítica, que tal vez para nosotros aquí en este podcast sea discurso de odio, pero para la mayoría de personas en la política en ese momento es simplemente la forma normal en que tú hablas de un grupo y lo que es aceptable y lo que es entendible. Y desde que se llega a ese punto, entonces ahí viene el mal banal, porque tú son personas buenas, las personas que están permitiendo que esto pase son personas igual que nosotros. No son personas que odian y que tratan mal a todo el mundo y que son asesinos. No, son personas igual que nosotros que simplemente han dejado de pensar y asumen lo que el liderazgo le dice, porque el odio es una emoción y con eso pensamos menos. Entonces, cuando nos llenamos de odio, como que comenzamos a reaccionar simplemente. Y si nos dicen, bueno, eso es el malo, vamos a darle golpe. Esa persona es la culpable de que tú seas pobre, vamos a meterlo preso, vamos a deportarlo, vamos a hacer de todo, porque esa persona ya tú le identificas como culpable y todo lo que está pasando se entiende como necesario y como parte de. Y la verdad que así a nivel teórico, hace 10 años era muy chulo hablar de este tema, pero con cosas que están pasando hoy en día. O sea, yo he visto personas que de manera, o sea, que están viendo cosas que están pasando en el mundo hoy que le pueden afectar a familiares de ellos. Y con todo y todo lo que dicen, bueno, esa es la ley, que ni siquiera es la ley de verdad, pero dicen, esa es la ley y lo aceptan y son personas comunes y corrientes, no son Hitler, son cualquiera de nosotros, cualquier amigo, cualquier primo, cualquier tío. Y eso es la banalidad del mal. Y eso es esa masa crítica de que se habla. Y eso es algo que a mí personalmente me aterra, porque después que se llega a ese punto, como de un buen dominicano, no se sabe dónde va a parar. Carlos, me consta, voy a hacer un comentario que es, a lo mejor la gente no lo va a entender. Me consta que tú eres una persona que tiene buen gusto. Ahora alguien pensará, ¿qué tendrá que ver el buen gusto con esta discusión? Tranquilos que voy para allá. Entiendo que te gusta el cine. Bien, supongo que conoces una obra de arte, del séptimo arte, valga la redundancia, que es La vida de Brian, de los Monty Python. Por partes, nunca la he visto entera. Pues Debo, no debo, debo puedo de... creerlo. Me estás dañando el Yo podcast, no puedo solamente he creerlo. visto Holy Grail de Monty Python, es la única que he visto Bueno, entera. bueno, pues cuando la quieras, te la paso. La tengo porque yo tengo un disco duro de joyas del séptimo arte, bajo mi humilde y subjetiva opinión, Pero las evidentemente. partes que he visto son muy buenas. No, es buenísimo. La pregunta es, fíjate que la vida de Brian, bueno, en general todo lo que hicieron los Monty Python, pero la vida de Brian es una película de finales de los años 70 del siglo XX. Y lo que te quiero plantear es lo siguiente. Yo me he encontrado con personas
Claro, si no la has visto completa, a lo mejor ahora no te atreves a opinar, pero en fin, te voy a lanzar la pregunta igualmente. Hay personas que me han dicho, en Occidente, ¿eh? Porque claro, si nos salimos del ámbito cultural occidental, esto ya tiene otro significado. Hay personas que me han planteado que la vida de Brian promueve el odio y que es impensable que en el año 2025 un grupo humorístico cómico, como eran los Monty Python, porque era un equipo de gente, hicieran primero el guión y después se atreviesen a producir la película La vida de Brian, que en su momento ya tuvo sus problemas y si no hubiera sido por George Harrison, pues no hubiéramos tenido esa película. ¿Tú qué opinas sobre esto? Porque claro, es verdad que a medida que vamos evolucionando como especie, y culturalmente hablando, nos vamos poniendo como restricciones, límites, filtros y barreras. Yo, por ejemplo, para explicar el siglo de oro español en literatura, pues es impensable que hoy tuviéramos a Góngora y Quevedo con los sonetos y los poemas que escribieron, porque claro, algunos dirían, ya, pero es que se odiaban y aquello era expresión de odio. Y digo, ya, pero estamos hablando del siglo XVI, XVII, ahora estamos en otro nivel. A veces me cuesta imaginar cómo será la humanidad en el siglo XXV con el tema del discurso de odio. Es que a lo mejor ciertas respiraciones pueden ofender al vecino. No sé, para que entiendas más o menos por ponerlo en perspectiva. ¿Tú cómo ves este tema? Bueno, yo creo que definitivamente una de las grandes tragedias del, del- del siglo XXI. Me voy a permitir aquí hablar de izquierdas y derechas, que si se fija como que lo he evitado un poco, porque de que la gente oye eso, aparte de que yo siempre digo esto, suena un poco snob, pero izquierda y derechas no son categorías muy buenas para analizar la ideología política desde la ciencia social. Pero a nivel coloquial tienen significado. Entonces, aquí la gente de que dice izquierda-derecha como que de una vez saca la garra, comienza a tirarle al otro lado, pero aquí hay algo que sí yo creo que ha pasado y es muy interesante. En Occidente, quien primero asume un discurso, en mi opinión, demasiado sensible, y no, el problema no es que era sensible, y lo importante aquí es demasiado sensible, fue las ideas que tradicionalmente vamos a entender asociadas a la izquierda, particularmente con el victimismo y particularmente yo creo que aquí el error viene en una validación de la identidad de víctima que confunde la necesidad de proteger, la necesidad de hacer que la víctima deje de ser una víctima, la necesidad de la persona que haya sido victimizada de tener participación política, que muchas veces necesitan ayuda porque por su propia condición de víctima no se le permite. Confunde esas tres cosas que son muy necesarias e importantes, esa sensibilidad importante con la que viene demasiado, a que se convirtió en un estatus de privilegio, por lo menos en ciertos espacios de discusión, la identidad de víctima. A lo cual la derecha hizo un jiu-jitsu, o sea, utilizó la fuerza del otro y automáticamente lo que dijo la derecha es, bueno, si ser víctima es lo válido, ahora yo soy una víctima. Y ahora todo el mundo es víctima. Y ahora mismo mucha discusión política es quién puede ser el primero que se identifique con la víctima. Yo, como persona no religiosa, tengo que escuchar a nivel personal me causa mucho estrés. Estoy aprendiendo a no cogerlo tan personal. Pero muchos cristianos que dicen en espacios donde todavía somos hegemónicamente cristianos, dice, lo peor hoy en día es ser cristiano. Porque hay un grupo de personas que ha logrado criticar fuertemente a los cristianos. Entonces, cuando un grupo de personas puso a los cristianos como victimarios y quiso otro grupo de personas como subirlo porque son víctimas de los cristianos, la respuesta de los cristianos fue, bueno, pues ahora nosotros somos la víctima. Y si lo que es válido es ser víctima, nosotros somos la víctima. Y como somos mayoría, cuando nos validen ser víctima, nuestro poder va a crecer bastante. Entonces, ahí hubo un problema muy fuerte con esa victimización y que entonces el tema es, ¿por qué te importa el discurso de odio y por qué importa a la pregunta sobre Brian? Entonces, que cualquier intento de crítica se convierte en discurso de odio. Yo no creo que se puede catalogar como discurso de odio ninguna crítica a un cuerpo de ideología. O sea, criticar
intensamente cualquier religión, cualquier ideología política, cualquier forma generalizada de pensar y ver el mundo no puede ser discurso de odio, al menos que tú lo utilices directamente en contra de un individuo. O sea, por ejemplo, yo, y eso puede ser una discusión para otro momento, siempre he dicho que en el tema, por ejemplo, de la discusión de los derechos de los LGBT, el tema de la supuesta ideología de género es un invento. La palabra ideología de género no tienen, académicamente, no tienen sentido porque toda forma de pensamiento tiene una ideología sobre el género. La Iglesia Católica tiene una ideología sobre el género. O sea, entiende que la principal persona para darle consejo a las personas casadas son gente cuya visión de vida es nunca casarse. Y eso no es algo malo, pero es una cuestión ideológica. Entonces, criticar, yo veo mal criticar todo el tema LGBT desde diciéndolo, no, toda esta persona lo que son unos ideólogos del género que quieren acabar con la naturaleza. Yo lo veo mal, pero eso no es discurso de odio. Que yo vea mal de manera fundamental esa perspectiva para discutir este tema no lo convierte en discurso de odio. Ahora, si es discurso de odio, tú decir que como todo eso es un invento y como todo eso es simplemente una ideología de género, esa persona no debería de tener voz ni voto. Eso sí es discurso de odio. Cuando yo no estoy criticando la forma de pensar, sino yo estoy diciendo que por esa forma de pensar tú no puedes participar. Aquí hay un asterisco complicado y es cuando la forma de pensar, y esto tiene que ver con el victimismo de hoy en día, yo vengo y digo, las personas que se llaman laureanos no deberían de tener podcast. Entonces, eso el ejemplo no me gusta mucho, ¿eh? Pero yo vengo y digo eso y la gente me critica y me dice, bueno, pero eso es un crimen de odio contra Laureano, tú no debieras decir eso. Y digo, ahí me están haciendo, me han convertido a mí en una víctima de ahora, me quieren quitar mi libertad de expresión. Y esto es importante porque la opinión que yo estoy teniendo no es el podcast de Laureano, es algo que nadie quiere escuchar. Me ha gustado mucho esa parte. No, es algo que Laureano no debería tener. Y yo creo que hay una diferencia muy marcada entre esas dos opiniones. Y las consecuencias de esas dos opiniones son muy diferentes. Yo intentar de convencer a otra gente que ejerciendo su libertad no escuche un podcast es muy diferente de yo decir que una persona simple y llanamente no debería tener eso. Entonces, burlarme de una religión, burlarme de una forma de pensar, no es discurso de odio. Utilizar esa burla para callar a un grupo sí lo puede ser. Carlos, te hice una promesa electoral y como puedes ver la he cumplido. O sea, el tiempo ha pasado volando, no he visto que hayas puesto cara de sufrimiento, así que estamos llegando al final, pero no nos podemos ir. Antes de irnos tienen que pasar dos cosas. Una, tengo que leerte el comentario de María Consuelo Sepúlveda, que supongo que es una señora que tú conoces, que dice, excelente, excelente conversación. El discurso de odio gana mucho peso recientemente. Necesitamos segunda parte. No tengo problema en hacer una segunda parte si el invitado es Carlos. Así que queda dicho y queda grabado. Y por otro lado, de Stroncio, desde Twitter, desde España, nos dice, Islam, con los conceptos actuales en Occidente, infieles, tema LGTB, mujer, sería discurso de odio. Una parte del Islam. Yo tengo muchos amigos islámicos que no piensan así. Sí, yo Ahora, sé, por eso te y yo digo, creo que una parte. hay una diferencia muy grande en decir, yo tengo muchos amigos cristianos que no piensan así, yo tengo muchos amigos cristianos que piensan así. Si es que el problema al final, Yo tú lo creo has dicho, es la yo, generalización de y, categorías. y exactamente, yo creo que hay una diferencia muy grande, y ahí hablaba antes, o sea, tenemos que poder hablar con matices. Y yo creo que es muy, en el caso, por ejemplo, de si yo fuera político de un país donde hay un grupo islámico que quiere quitarle derechos a esas identidades y quiere trabajar en contra de eso. Hay mucha diferencia en yo decir, nadie se puede justificar en su religión para quitar el derecho al otro, y yo decir, yo voy a perseguir esta religión para que esta gente no le quiten el derecho al otro. Y yo creo que si no podemos matizar y ver la diferencia, decir, óyeme,
discurso de odio, discurso, en el caso claro, en un caso claro, por ejemplo, de un grupo de personas diciendo hay que matar a los gays. Eso es muy claramente discurso de odio, no hay que averiguar. No hay que averiguar de qué religión viene para decir eso. O sea, no importa. El que lo diga va a preso. Y si es un líder religioso, darle su consecuencia y decir, porque mucha gente intenta utilizar la religión como defensa de su discurso de odio, decir, mira, tú no puedes utilizar tu religión para justificar eso. Seguir hablando de ese tema, yo creo que nos llevaría a una discusión más prolongada sobre secularismo, sobre las libertades religiosas dentro de la Es sociedad, muy sobre complejo. multiculturalismo, que yo creo que hay respuestas. Me da pena que la vean que en la sociedad se están perdiendo y la capacidad de discutir esas respuestas se está perdiendo, pero las hay y la ha habido y ha habido ejemplos de buena política para lidiar y responder a estos temas. Pero es una discusión Carlos, de horas. totalmente, y no tenemos esas horas. Yo con todo el dolor del corazón te tengo que decir que este episodio llega hasta aquí, pero ya tú estás comprometido para un segundo episodio, porque ya nos No, ponemos de acuerdo fuera de aire si la experiencia a ti te ha resultado agradable. Y me gustaría, antes de irnos, porque lo hago con todos los invitados, que terminaras con una última intervención como una exhortación, como ese mensaje final que a la gente al final de un podcast como le queda en la mente, como ese mensaje como que busca como marcar, que quedarse en la memoria y que yo creo que puede ser incluso una síntesis de todo lo que hemos hablado aquí. ah, Así que te animo, te reto a que nos des como ese mensaje final. bueno, la primera parte voy a ser un poco tramposo y voy a decir, lean a Hannah Arendt. De verdad, yo creo que La banalidad del mal ha sido el único libro completo que yo he leído de ella. Otro lo he leído por parte, pero eso es suficiente. O lean sobre ella, o lean a una gente explicándole sobre ella. Creo que frente al problema del discurso de odio y del totalitarismo, es una de las filósofas políticas más claras sobre el tema y sus mensajes son bastante universalizables, no importa cuál sea tu ideología política o tus creencias personales. Y aparte de eso, yo creo que de verdad hay que, tal vez no es necesariamente sobre el discurso de odio, pero una lección individual que todos tenemos que aprender es a poder vivir entre el espacio de la seguridad individual, de yo creo esto, yo entiendo que esto está mal, pero también poder vivir en paz con las personas que piensan de manera diferente. O sea, yo voy a mencionar el comentario que hizo Destroncio sobre no me van los trans igual a transfóbico. Yo creo que, bueno, pero no me van los trans puede ser una opinión personal completamente válida o puede ser el inicio de un discurso de odio. La pregunta es, cuando tú estás diciendo algo así, ¿cómo tú te imaginas interactuando con una persona que sea así? ¿Qué lugares con una persona que sea así tú entiendes que tienes que darle o qué pasa si esa persona te toca a ti atendiéndote en un lugar o que te toca atender a una persona así en un negocio? Tú lo vas a ver, lo vas a tratar diferente. Yo, sinceramente, siempre he relajado de esta manera. Yo creo en el derecho de creer que el otro se va al infierno. O sea, si tú eres una persona cristiana o si tú eres una persona de cualquier religión, por razones dogmáticas, tú vas a entender que un grupo de personas que no son como tú, cuando pasen a la otra vida le va a pasar cosas malas. Eso no tiene nada de malo. Lo que importa es que tú le dejes esa decisión a Dios y no a ti. Y que en la realidad entendamos que estamos todos en la misma vuelta y que no importa esas diferencias fundamentales que podemos tener y que son válidas de tener. Yo estoy de acuerdo, de verdad. Yo estoy de acuerdo, no me van los trans, no debería ser igual a transfóbico. Yo estoy 100% de acuerdo con eso. Pero al mismo tiempo es que cuando a mí una gente no me cae mal, ¿cuáles son los derechos que yo entiendo que esa persona debería perder? Eso es lo importante. O sea, a mí personalmente hay mucha ideología, muchas cosas que me caen mal, pero tiene su derecho a existir y tiene su derecho al espacio público. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con eso y asumirlo. Y ya ese sería mi mensaje, un poquito como medio difuso ahí, pero del principio dije que hay que aprender a vivir en lo difuso y en las escalas grises y en no estar claro. Hay cosas en esta vida
que no vamos a tener clara, ni en la política, ni en lo individual, y hay que aprender a vivir con eso. Ahí entra el pensamiento crítico y la capacidad de discernimiento. Totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado en tiempo real, tanto desde España como desde República Dominicana o desde otros países, que a lo mejor no lo sé, utilizando Twitter, utilizando LinkedIn o en el mismo YouTube. Y posteriormente, pasadas unas semanas, pues tendréis la grabación disponible tanto en Apple Podcast como en Spotify para, bueno, para que la podáis repasar, o quien no pueda estar conectado en tiempo real, pues después podrá escuchar la grabación, porque uno intenta, no siempre me sale bien, pero uno intenta que estos espacios tengan un cierto carácter educativo para construir algo positivo en la sociedad. Esa es mi pretensión. A lo mejor tengo como una autopercepción de mí mismo muy sobredimensionada, pero humildemente es lo que uno intenta hacer. Así que nos vemos, hemos cumplido una hora exacta, nos vemos en un próximo episodio porque ya Carlos se ha comprometido. Saludos cordiales a todos y nos despedimos con la musiquita de salida. Saludos y muchas gracias por la invitación.